Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. No olvides suscribirte y darle like. Para los que no sepan, la resurrección de Cristo es la base fundamental de la religión cristiana. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, declaraba Pablo. La razón es muy sencilla. Un Mesías que no podía vencer la muerte no era digno de considerarse el unigénito de Dios, mucho menos el sacrificio expiatorio por excelencia. Al vencer la muerte, Jesús no solo cumplió las profecías, sino que dejó una evidencia directa e irrefutable de la existencia y poder de Dios. Desde la alta crítica, es posible cuestionar la resurrección de Cristo. El siguiente argumento busca demostrar que no hay base suficiente para creer en dicha resurrección. Aunque las premisas y conclusión son mías, la base argumental cuenta con bastante respaldo. Entre ellos Bart Ehrman y la Enciclopedia del Cristianismo Primitivo. En próximos videos expondré otros argumentos en contra de la resurrección con mayor profundidad. Premisa 1. Los evangelios son la única fuente directa de la resurrección de Cristo. Premisa 2. Los evangelios no son documentos confiables. Premisa 3. Si los evangelios no son documentos confiables, no sirven como evidencia a favor de la resurrección. Conclusión: no hay buenas razones para creer en la resurrección. Premisa 1. Es muy común escuchar al apologista afirmar que la evidencia para la resurrección es demoledora, al punto de considerar absurdo siquiera negarlo. La razón principal para decir esto radica en la confiabilidad de los evangelios, puesto que son documentos supuestamente escritos por personas que caminaron con Jesús o en su defecto con sus discípulos. A esto le sumamos que el primer evangelio fue escrito alrededor de 40 años posterior a la muerte de Jesús, lo que fortalece el hecho de que la tradición oral podía mantener su originalidad casi en su totalidad, al menos por otros 10 años más. Es decir, casi hasta el final del primer siglo la tradición oral se mantuvo fiel al acontecimiento posteriormente plasmado por escrito. A eso le sumamos las menciones extrabíblicas de personajes como Plinio el Joven, Tácito o Flavio Josefo sobre la existencia de Jesús, quien según ellos fue un judío palestino que predicó el mensaje de Dios, tuvo muchos seguidores hasta que finalmente fue crucificado. Después, de forma un poco más ambigua, se infiere la resurrección por escritos de Clemente de Roma, Ireneo o Ignacio. Pasando ahora a los evangelios, estos son la fuente más importante de la resurrección, ya que son los únicos documentos históricos que describen el acontecimiento con especial detalle, dejando muy poco a la imaginación. La diferencia con otros escritos es abismal, ya que mientras que en otros a duras penas se habla de su existencia como un predicador con seguidores, aquí se habla de su vida, muerte, resurrección y ascensión. Aunque es verdad que hay evidencia extrabíblica sobre la existencia de Jesús, su resurrección solo es descrita de forma ambigua y superficial por algunos escritos, donde principalmente se afirma que sus seguidores creían que había resucitado. Eso es todo. Esta premisa, considero, no tiene mayor oposición. Pasemos a la segunda. Aquí entramos al meollo del asunto. Cuando pensamos en los evangelios como documentos confiables, nos referimos a que son historiográficamente acertados, que gran parte de las copias o manuscritos conservan homogeneidad y que cuando se compara con otros documentos de la época, hay concordancia en aspectos relevantes como religión, gobernante, la localización y geografía. La pregunta obvia sería, ¿los evangelios cumplen estos requisitos? La respuesta simple es que no. Para no hacer este video innecesariamente largo, explicaré de forma resumida las razones que llevan a esta conclusión. Si quieres, puedes ver mis videos sobre la autoría de los evangelios donde lo explico mejor. En primer lugar, actualmente la mayoría de eruditos llegan a la conclusión de que la Biblia es en gran parte ahistórica y los evangelios de autoría anónima, es decir, que no fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En resumen, se cree que Mateo fue escrito por un judío, pero no Mateo, puesto que la tradición afirmaba que había rumores de que Mateo, discípulo de Jesús, dejó algunos oráculos o dichos de Jesús en hebreo, lo cual entra en conflicto con el evangelio atribuido a su nombre, ya que este fue escrito en griego y además tiene una biografía muy detallada del nacimiento y aspectos relevantes de la vida de Jesús, algo que no se encontraba en el documento original. Marcos se piensa que fue escrito por cristianos paganos de la península itálica, ya que presenta latinismos, errores geográficos, doctrinales y de tradición judía. Algo extraño si consideramos que fue escrito por un judío acompañante de Pedro, otro judío. Es inverosímil pensar que un judío palestino cometiera semejantes errores guiado por otro judío palestino. También, como Mateo, la tradición describe oráculos o dichos de Jesús, no una biografía casi completa. Al igual que Marcos, se piensa que Lucas fue escrito por un cristiano pagano muy educado y hábil en el griego, además con un deseo por expandir el evangelio más allá del pueblo judío.
Sin embargo, este Evangelio y Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo autor, presenta discrepancias con las epístolas paulinas, al punto de evidenciar contradicciones internas respecto a los viajes de Pablo. Del mismo modo, el Pablo de Hechos es muy diferente al Pablo de las epístolas, puesto que mientras que el Pablo de las epístolas enfatiza bastante el impacto del sacrificio expiatorio de Cristo, el de Hechos parece que lo ignora o no le da mayor importancia. Debido a estas inconsistencias es que fue necesario introducir la fuente hipotética Q, de la cual no hay registro o evidencia alguna. Finalmente, el Evangelio de Juan presenta diferencias teológicas y literarias respecto a los sinópticos, lo que indica que el autor no tenía conocimiento de estos escritos. Además, no hay forma de saber que el discípulo amado haya sido en efecto Juan, hijo de Zebedeo, y a su vez este ser el autor del Evangelio, puesto que no es mencionado en ningún momento dentro del Evangelio. Los estudiosos concluyen que Juan tiene cortes abruptos, cambios de primera a tercera persona y otras diferencias internas que llevan a concluir que el Evangelio es una combinación de múltiples fuentes escritas y reeditadas durante los primeros siglos. En segundo lugar, los Evangelios presentan ciertos episodios que podríamos llamar un teléfono roto, donde un mismo evento tiene dos o más versiones, demostrando que la tradición oral fue un método falible no muy confiable en algunos episodios. Por ejemplo, Marcos dice que la resurrección fue el día de la Pascua, y Juan el día antes. En Marcos, Mateo y Lucas, Jesús se niega a beber mientras está en la cruz, pero en Juan no se niega. También podríamos preguntarnos si Judas murió ahorcado o de un golpe en la cabeza, o si primero se ahorcó y después se la rompió. También si era uno o dos ángeles los que estaban en la tumba de Jesús. Aunque hay muchos más, estos ejemplos sirven para demostrar que al haber varias versiones de un mismo evento, uno puede tener la razón o ninguno, lo que le resta credibilidad a la resurrección. Teniendo lo anterior claro, podemos sacar algunas conclusiones por las cuales los evangelios no son confiables como evidencia a favor de la resurrección. Primero, los autores en su mayoría no están familiarizados con el lugar, lo que indica que solo escribieron con base en lo que la tradición oral repetía. Es decir, que hay un teléfono roto entre la tradición oral y los autores bíblicos. En segundo lugar, los errores geográficos y de tradición judía plasmados en los evangelios demuestran que la fuente de los autores no era de primera mano, es decir, que no hay certeza alguna de autenticidad. En tercer lugar, los evangelios tienen errores sutiles que muestran que hay varias versiones de un mismo evento, es decir, que no hay seguridad del acontecimiento real. En cuarto lugar, según la tradición, los documentos originales tenían oráculos o dichos de Jesús, no una biografía completa, lo que indica que las fuentes alternas para conformar los evangelios no son confiables, ya que no se sabe ni quién las escribió o si podrían haber tenido alguna mala intención para inventar una historia. Y quinto, la fuente principal de Mateo y Lucas es Marcos, pero esto no fue escrito por un judío. Así que la historia de la resurrección se desmorona si consideramos que un judío como Mateo, quien caminó con Jesús, y un médico como Lucas, acompañante de Pablo, tomaron como base para escribir sus evangelios el testimonio del personaje más joven y además mal orientado por Pedro. No tiene sentido que Mateo tomara bases externas de acontecimientos que supuestamente él mismo vivió. Premisa 3. En el punto anterior demostré que un mismo evento puede tener varias versiones. Los autores no tenían conocimiento directo de los hechos. Además, no parece que la tradición oral pudiera sostenerse inalterable aún en un corto tiempo. Si analizamos de forma objetiva, los autores no tenían idea de lo que escribían, puesto que para cometer errores como los anteriormente mencionados, no pudieron tener supervisión de ningún judío palestino. Es decir, que el hecho descrito pudo ser incluso inexistente. La resurrección no tiene forma de ser defendida con los evangelios y mucho menos ser evidencia. Como vimos a lo largo de mi exposición, no hay buenas razones sinópticas para creer que la resurrección pudo ocurrir históricamente. Es mucho más consistente pensar que inició como un rumor de algunos cristianos primitivos que por cuestiones de la época no diferenciaban correctamente entre lo natural y sobrenatural. Los hebreos eran mucho más pragmáticos mientras que los griegos más idealistas. Los judíos, simplemente al tener en demasiada estima la tradición oral, se le dio mucha credibilidad como en su momento se le dio a la divinidad de Alejandro Magno. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos si te gustó. Hasta pronto.